Bienvenidos a nuestras reflexiones bíblicas. Es un privilegio y agradezco a Dios, al Canal C, por este espacio donde podemos, sin ningún tipo de sectarismos, tomar los textos bíblicos para nuestro estudio, para nuestra comprensión. La reflexión del día de hoy tiene que ver con la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Y en ese capítulo 7 hay como toda una lucha interior de Pablo con respecto a lo que él quiere, pero que no puede. Y yo pienso que esta es una lucha que es muy común en todo el género humano, querer hacer lo bueno, pero encontrar que no se puede hacer lo bueno, porque es muy difícil el deseo llevarlo a la acción. Y es por eso que en el capítulo 7 él tiene esa contradicción en sí mismo. Quiero, pero no puedo. Juan Jacobo Rousseau, del contrato social, él decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso riñe totalmente con lo que Pablo dice en este capítulo de Romanos 7. Pablo, Saulo de Tarso, también un gran pensador, un hombre conocedor de la conducta humana, él habla de una manera diferente. Él dice que no nacemos buenos, que el pecado y la maldad mora en nuestro interior. Y yo lo voy a invitar a Romanos 7, como dice allí en la pantalla de su televisor, del 18 al 25, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y es contundente Pablo en esta proposición que hace, porque el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. Aquí es donde está como la gran lucha interior, querer, saber qué es lo bueno, pero encontrarnos incapacitados para hacer eso que es bueno. Uno sabe mucho de lo que Dios está esperando de mí, pero yo encuentro una ley en mí, como dice el verso 18, que no puede aceptar o hacer esas cosas que aparentemente son las correctas. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, mi querido Juan Jacobo Rousseau, el hombre no nace bueno. El pecado mora en nosotros, a tal punto que uno quiere hacer lo correcto y encuentra que está incapacitado. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo una ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Los griegos, estudiosos de la conducta humana, ellos lo decían de una manera, yo creo que más contundente, en una frase. Ellos decían: video meliora provoca, deteriora sequa. Veo lo mejor y me provoca hacerlo, pero no puedo. Ahora, ¿cómo solucionan los griegos ese problema del ser humano de estar cautivo en sus malos deseos, aunque reconoce que lo que está haciendo lo va a destruir, pero no puede sacar de su vida esas actitudes? Entonces, lo que ellos están haciendo es definiendo con esa frase que aunque yo veo lo mejor, no lo puedo lograr.
Para mí es casi que difícil e imposible e incapaz de lograr las cosas que yo deseo en mi corazón. Entonces ellos llegan y dicen, bueno, en el cuerpo, en el alma, está presa las buenas intenciones. Dicho de otra manera, tengo un alma buena que está encarcelada en un cuerpo malo. Entonces ellos decían, bueno, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, es independiente totalmente de mi alma, pero eso no es lo que dice Pablo en el capítulo 7 de esta epístola. Veo lo mejor, sé que es lo mejor, entiendo que, por ejemplo, este vicio me está destruyendo, o esta adicción me está haciendo mal, o yo debo responder por el hogar, pero no puedo. Yo entiendo lo que es correcto, pero encuentro una ley que me lleva cautiva al pecado. Entonces, la conclusión, que me parece muy interesante, es la del versículo 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay una ley, el mal está en mí. Este es un problema muy delicado. Y la solución solo la tiene el Creador. El que nos diseñó tiene que ayudarnos a solucionar ese problema. Porque ese problema entra en el ser humano en el momento en que se desconecta de su Creador. Entonces tenemos que volvernos a conectar con Él para que ese mal salga de nuestro interior. Yo tal vez tengo una ilustración que nos aclare este concepto de Pablo, que es muy distinto al de la ciencia. La ciencia piensa que es que el hombre se corrompe por su entorno. Yo diría que no, el hombre no nace bueno, el hombre nace malo y la sociedad y su entorno le dan las oportunidades para que aflore esa maldad. Por eso está la ley, para controlar la maldad. La ley no se hizo para el bueno, la ley se hizo para controlar el mal. No hay una ley que diga hasta dónde usted debe amar y que de ahí para adelante no puede amar, ni hasta dónde debe perdonar y que de ahí hacia adelante no puede perdonar. No, la ley se hizo fue para controlar la maldad. Y esa ley, que es un control del mal, encuentra en mi interior la tendencia natural, el pecado que mora en mí, para irme en contra de esa ley. La ilustración que yo tengo es esta. En una ocasión encontré unos mangos al pie de un árbol que tenía muy buena cosecha y al destaparlo vi que estaba totalmente corrompido por dentro, podrido, picado. Pero cogí otro y me di cuenta que el mango tenía buen aspecto por fuera, pero al abrirlo me pasó lo mismo. Entonces alguien me dijo, no, lo que pasa es que cuando está en flor, antes de que aparezca el fruto, viene la mosca y deposita en esa flor unos huevitos. Sigue el proceso natural del fruto que se forma y ya de adentro quedó una larva que ha puesto la mosca. Y entonces esa larva se desarrolla y empieza a comer desde adentro, cosa que cuando usted parte la fruta encuentra por dentro que está totalmente perdida. Eso es exactamente lo que está Pablo diciendo aquí. Así que el mal mora en nosotros y la única manera de nosotros liberarnos de eso es volver al Creador, porque ese mal entró a nosotros en el momento en que nuestro representante Adán cortó su comunicación con Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos y de esa manera terminar ese proceso de ese ciclo interminable de pecar y cometer errores. ¿Cómo termina el pasaje? Yo le invito. En el verso 24 hay un grito de desespero de Pablo: miserable de mí, ¿quién me puede librar
de esta situación. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Veo lo mejor y me provoca, pero encuentro una ley en mis miembros que no puedo. Encuentro una ley que el pecado mora en mí. Y dice en el verso 24, ¿quién, miserable de mí, quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y en el 25 está la gran respuesta, queridos televidentes. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne a lo que no quiero hacer. ¿Quién me puede librar? Miserable de mí, ¿quién me puede librar? Jesucristo nuestro Señor. ¿Quiere usted librarse de esa larva interior que nos carcome, de ese mal que mora en nosotros, y quiere hacer realidad los deseos de su corazón, de lo bueno, lo justo, lo amable, lo noble y la obediencia a Dios? Pídale a Jesús que de dentro, donde está el mal, produzca el cambio para que se refleje en el exterior. No es que hay un alma buena presa en un cuerpo malo. Lo que tenemos es que en nuestra propia alma está el germen de la destrucción. Como decía Carlos Marx, la mejor obra que el hombre haga lleva en sí mismo el estigma de la destrucción, porque el mal mora en nosotros y el único remedio para ese mal es la fe en Jesús, que nos hace nuevas criaturas, las cosas viejas pasan y todo es regenerado.